De todas maneras, señor Anguita, yo no quisiera entrar en el Golfo Pérsico, porque quizá no es el tema de hoy, Pues pero sería una buena excursión a la sí, que hay paz. pero países como Tailandia, Malasia, etcétera, que tradicionalmente, pues, digamos, en la cultura de la izquierda se han dicho son países que son dictaduras capitalistas, ahí no funciona el mercado, son los países que están teniendo más crecimiento económico en los 2 últimos años. Ya no se trata de hablar de Taiwán, de Hong Kong y de los tigres del Pacífico, sino que eso se va extendiendo y Malasia, Indonesia, están teniendo unos crecimientos realmente espectaculares. Pero realmente son países que no son comparables con España, porque España, entre otras cosas, está dentro de la Comunidad Europea, y yo creo que con un consenso muy grande, incluido el de su partido y el de Izquierda Unida. Entonces, todo ese tema que usted plantea de una economía diferente, que dice que hay que inventar y que es de los Pirineos para abajo, tropieza con un grave inconveniente, y es que España en economía ya no puede inventar nada. España, yo creo que afortunadamente ha unido su economía a la economía de Francia, de Alemania, de los países de la Comunidad Europea. Entonces, todo lo que nos plantee en ese marco, que son un marco de 320 millones de habitantes, está prácticamente condenado a fracaso, porque no se pueden tomar iniciativas económicas de transformación de la estructura económica española si eso no pasa al mismo tiempo en los otros países del mercado común, porque provocaría todo tipo de problemas y llevaría a la economía española a la situación de tenerse que salir de la Comunidad Europea o a una situación insostenible. Su batería de preguntas me suscitan varias respuestas. Usted me ha hablado del éxito de esos países por el Producto Interior Bruto. Permítame un ejemplo. Es muy importante que los países tengan un gran Producto Interior Bruto, pero esto pasa como las pirámides. Hay dos maneras de ver las pirámides. Una, decir, qué hermoso monumento, qué obra de ingeniería, y hay otra, cuánta sangre costó montar las pirámides. A la hora de hablar del Producto Interior Bruto, me parece extraordinario que una economía crezca, yo diría que se desarrolle. Yo solamente no me paro en ver el índice de crecimiento, sino el nivel de sufrimiento de gente que se queda al margen, de quién se favorece más, es decir, el lado humano, fundamental bajo el punto de vista, creo que de criterios mínimamente éticos. A mí, cuando los economistas comienzan a hablar de cifras frías y olvidan los seres humanos, se me ponen los pelos de punta. Segundo argumento, dice usted, España tiene que incorporarse a la economía. Bueno, pero esa economía tiene un sesgo específico, se ha visto en Maastricht cómo el tema económico y sobre todo el tema social se ha ido marginando, y además, si no hubiese un intento de cambiar modestamente desde este país, de no haber intentos así, en el mundo hoy estaríamos en las cavernas. Ustedes y yo estamos hablando con plena libertad y tenemos un cierto nivel de vida porque hubo en un momento Sacos y Vanzetti, porque hubo luchadores obreros hace siglo y medio que hicieron posible con aquella lucha que usted y yo y los demás estemos ahora en otro nivel. Por tanto, toda lucha, lo que puede ocurrir es que no sea inmediata, pero hay una cosa que se llama imperativo ético, una apuesta, y teniendo en cuenta que lo que uno tiene enfrente, tachado de paraíso, tampoco es tan paraíso. Dense una vuelta por Europa, la del Producto Interior Bruto, y vean a los seres humanos, y sobre todo vean el problema de la inmigración, el problema del tercer mundo, y digo, con mucha modestia, el sistema del este se cayó, el del oeste no convence, vamos a buscar caminos, que los hay, y en eso estamos. Pero yo no acepto ningún dogma, ni el dogma del este, ni el dogma del oeste. Acepto el reto de buscar nuevos caminos. Pero ahí es la realidad, señor Anguita. ¿No le he oído? Perdón, pero hay las realidades. O sea, hace 20 años Corea era un país más pobre que Cuba, o hace 30. Hoy en día la situación, todo eso que dice usted de la lucha del sindicalismo y los militantes obreros, que es verdad, pero si todo eso está canalizado por un sistema económico que es eficaz, que es el del capitalismo y que se ha demostrado que es eficaz, genera un nivel de riqueza importante, y hoy en día, pese a todo, pues los ciudadanos, por ejemplo, de Corea han aumentado su nivel de vida en gran parte. Si todo eso se hace en un sistema económico que intenta negar el móvil del beneficio y el mercado, como ha pasado en Cuba, pues eso no funciona. Pero el problema español es verdaderamente muy distinto. No estamos en un país subdesarrollado, estamos en un país desarrollado. Y es verdad lo que dice usted, que las economías
de la Europa capitalista pues presentan problemas evidentes, pero es que en esos países lo que se ha llegado al convencimiento es que no hay paraísos. No hay paraísos, la realidad es siempre una realidad gris, una realidad que tiene puntos débiles y además el pensamiento un poco en todos esos países del común denominador democrático es que nunca va a haber paraísos, que las sociedades siempre cuando resuelven un problema siempre se genera otro problema nuevo, como por ejemplo que apuntaba usted muy bien de la ecología, etcétera, pero que verdaderamente la idea de decir vamos a buscar una economía y una sociedad perfecta es lo que finalmente acaba generando el totalitarismo. Pues mire usted, en esa búsqueda no generó totalitarismos. Ha puesto usted el ejemplo de Cuba, sabe usted las diferencias que tenemos en cuanto al sistema político, pero yo he visto Cuba y he visto México y he visto los países del entorno hace años y le puedo garantizar que efectivamente no hay libertades, pero le puedo garantizar que hace años lo que yo vi, ciertos niveles asistenciales a nivel medio de vida estaba más repartido, se repartía, si usted quiere, un cierto nivel de medianía, tenían problemas resueltos que los países de al lado no. Y no estoy haciendo apología del sistema cubano. Pero usted me habla del centro del imperio, lo bien que se vive aquí, y yo mantengo la tesis que avalan desde el Club de Roma a los estudios de las Naciones Unidas, que ciertos niveles que tenemos en Europa Occidental se deben a la explotación de otros seres humanos. Y mire usted, no se trata de que no haya paraísos, es que estoy hablando de seres humanos que tienen nombre y apellido, estoy hablando de los niños que se matan en Brasil, estoy hablando del hambre que hay en otros, y estoy hablando de Madrid, del Cuarto Mundo, y de Sevilla, y de Córdoba, y de los marginados, y estoy hablando de otros problemas, no solamente de los marginados, los problemas de los señores que están conduciendo un autobús, o que no les llega el salario, y además están en una sociedad que le está diciendo a través de la pantalla de televisión, compra, 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 y no tiene para comprar. Y por tanto, esos son fallos del sistema que vamos a ver cómo se pueden cambiar o corregir. Yo no he dicho que haya paraísos, pero al decir que no hay paraísos, tampoco yo acepto ya que me vendan algo que no estoy de acuerdo, que es el infierno de Dante, la chati ogni esperanza. No hay esperanza para cambiar las cosas, no lo puedo asumir. Señor Anguita, no hay paraísos y todo lo que usted está denunciando es suscribible también desde un amplio panorama ideológico, desde un amplio abanico ideológico, del mismo modo que también que la lucha que se ha hecho en el pasado se ha hecho desde muy diversas trincheras. Usted habla de los anarquistas Sacco y Vanchetti y se podía hablar de un espectro muy amplio. Pero la cuestión a mí me sigue pareciendo que no es esa. Me parece que ¿cuál es la receta concreta respecto a esto? Pues o sea, ¿qué usted, respeta...? rápidamente cojo mi programa, el del año 89, Consejo Económico y Social, donde estén las partes sociales y la parte patronal. Y por tanto planifiquemos la economía con la participación de las comunidades autónomas, que haríamos un Estado mucho más igualitario. A partir de ahí, banca pública. Y después, en torno a lo que se llama la planificación sector industrial, que en este país no hay industria, se está acabando con ella. Sobre todo cuando vemos lo que ha pasado en Cartagena, lo que ha pasado en Ferrol. Se nos está yendo el tejido productivo, porque en este país, en España, se ha confundido riqueza con dinero. Vengan capitales de fuera. Y el tejido productivo, ¿dónde están las fábricas? Los talleres, que son los que producen riqueza. Ya estoy hablando de medidas concretas. Eso es lo que era prioritario. Y a partir de ahí, pues si eso es lo prioritario, si no hay para otras cosas, no lo hay. Y se le explica a los españoles. Se trata, en el fondo, de hablar con mucha claridad. Ese es el modelo económico al que el señor Anguita se refiere en estos momentos. Minutos estos primeros de este diálogo ideológicos sobre el modelo comunista y sobre la reactualización de la definición del ser comunista en nuestro país. Comunista es garantía de defensa y lucha por las libertades en España, dice el señor Anguita. Lo que pasa en la URSS pasa allí y no aquí. Ser comunista es llevar la democracia a sus últimas consecuencias en lo económico, social y político. La democracia es una fuerza, ha dicho, que debe llevarse hasta el final. Creo en el mercado. Estuvieron hablando bastante tiempo de la economía de mercado y de la definición desde su punto de vista del mercado. Creo en el mercado como regulador de las necesidades, pero con la libertad de todos, dijo. Y la alternativa se trata de una planificación democrática de la economía en la que intervengan los agentes sociales. Puso varias veces como ejemplo el Consejo Económico y Social, propuesto por su partido, propuesto por Izquierda Unida, que no salió en una votación. No me gusta lo que se esconde, dijo el señor Anguita tras la palabra mercado. Finalmente dijo, hay caminos, no acepto el dogma de Oriente ni Occidente. Ideología en esta conversación ideológica de modelo económico y también sobre el comunismo en estos primeros minutos. Seguimos.